Desde hace casi un siglo, los encuestadores interpretan la opinión pública. ¿Le gustaría participar en una encuesta sobre las próximas elecciones? Su método es sencillo: hacer preguntas a un pequeño grupo de personas y luego utilizar ese grupo de muestra como representación de las opiniones de toda la población. Gracias, señor. Ha sido un placer. Bueno, de nada. Buenas noches. Gracias por venir. Pero en las últimas décadas, el público se ha acostumbrado a responder a preguntas, llamadas o timbres. Y en lugar de estar disponibles en un único punto de contacto, las personas se han vuelto cada vez más móviles, lo que hace que las encuestas tradicionales sean más difíciles. Hoy en día, la gente expresa sus opiniones y hábitos a través de las tecnologías móviles de Internet, incluidos los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Esa avalancha de información está haciendo posibles nuevos métodos para explorar lo que piensa el público. Margen de error. Hoy en día los datos están disponibles en todas partes. Información de tarjetas de crédito, de tarjetas de fidelización, demográfica y de organizaciones comunitarias. Piensa en las cosas a las que te apuntas. Piensa en los eventos a los que vas. Y cuando haces clic en esa pequeña casilla que dice «He leído y acepto las condiciones del servicio que es contractual», varias pantallas de cosas que no has leído. Nadie lo lee nunca. De todas formas, no importaría que lo leyeran. Así que eso significa que tenemos información de todas partes, y eso es lo que la hace realmente preciosa. Muchas personas proporcionan a Google sus datos de correo electrónico a través de Gmail, sus datos de videos a través de YouTube, su ubicación física a través de Google Maps. Así que cuando conectas todos esos datos, es extraordinario. La imagen íntima que pinta del individuo, que en realidad creo que eclipsa nuestra propia memoria, y que olvidamos todos los lugares a los que vamos. El reto es saber cómo extraer información significativa de lo que parece ruido casual. Ahí es donde la inteligencia artificial aplicada, conocida como IA, presenta tanto promesas como riesgos. Mientras la ciencia ficción distópica sueña con mundos en los que las máquinas gobiernan sobre humanos, la IA es más conocida por sus ingenieros como la capacidad de una máquina para aprender y pensar. La consideran una herramienta guiada por humanos que aprende dirigiendo volúmenes masivos de datos, como las redes sociales, y luego identifica modelos en el ruido. Y si existiera una IA que pudiera utilizar esos modelos para predecir cómo se comportarían los humanos en el futuro, como predecir el resultado de unas elecciones. La campaña para las próximas elecciones federales canadienses acaba de arrancar, mientras el Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau se enfrenta al escándalo de la justicia, la destitución de 2 ministros, los conservadores, los nuevos demócratas y el Bloc Québécois tiene los líderes nuevos y no probados. A pesar de una campaña ajustada de 6 semanas, los partidos tardan en perfilar sus plataformas. No está claro si los votantes elegirán en función de los problemas del partido o el líder. En Ottawa, la capital de Canadá, una pequeña empresa utiliza la inteligencia artificial para predecir las próximas elecciones. La gente llama a esto elecciones de Seinfeld. En serio, porque es una elección muy sucedida, entre comillas. Sí, para serte sincero, es todo lo contrario. Aunque así es como son todas las elecciones. En realidad, creo que es todo lo contrario. Creo que lo que la gente me dice es que la primera vez que se fijan en las políticas y no en los líderes, los 2 líderes no significan nada para mí. Si se trata realmente de quién creo que va a hacer mejor trabajo para la economía, para el medio ambiente, y ya sabes, he oído a mucha gente. Obviamente la economía es siempre lo primero para todos, pero ¿quién tiene las mejores políticas? El físico Kenton White y el contable Aaron Kelly cofundaron Advanced Symbolics, o ASI, en 2015. Esta empresa de estudios de mercado utiliza datos públicos e IA para predecir las actitudes de los consumidores. Ya sabes, en la era de Cambridge, la analítica y todo eso, la gente piensa que es una especie de ciencia vudú, como si tuviéramos vergüenza de hacer que las cosas sucedan. Quiero que la gente entienda que esto no es solo matemáticas y es ciencia como cualquier otra cosa, y es probabilística.
Es estadística, como siempre ha sido, excepto que lo hace Polly en lugar de los operadores telefónicos. Pueden utilizar un enfoque similar para predecir opiniones políticas. Antes era difícil obtener información sobre millones y millones de personas y aplicarles la física estadística. Pero ahora tengo Facebook, ahora tengo Twitter. ¿Cómo lo utilizo? Aunque no trabajan ni para partidos políticos ni para medios de comunicación, Kelly y White vieron en el juego de predicción electoral una forma de promocionar su método de investigación. Piensen cuando hacemos una investigación de mercado tradicional, ¿cuántas veces interferimos en el tema con las personas mientras las estamos estudiando? Interferimos pidiéndoles que participen. Interferimos en el resultado al hacer una pregunta y cómo formulamos esa pregunta. Así que toda nuestra idea que vimos, que con los medios de comunicación social fue una gran oportunidad para observar a la gente en su entorno natural. Y no vas a conseguir una política mucho mejor y una sociedad mucho más utópica si sabes exactamente lo que quiere la gente de esa sociedad. Durante mi infancia me inspiré en la ciencia ficción, como en la serie de la Fundación de Asimov, en la que se puede utilizar la física y la física estadística sobre las personas y poblaciones y trazar un mapa de todo el curso de la galaxia. Me decepcioné bastante cuando aprendí que eso no es realmente posible. La explosión de datos de las redes sociales ofrecía a White un tesoro potencial. Podía aplicar métodos estadísticos de la física para analizar lo que a otros les parecía fuentes de datos desordenadas e inutilizables. Fue el nacimiento de la IA, que así llama Polly. Polly era seguro para la política, así que por casualidad la llamamos así. Vamos a llamarla Polly. No pensamos en ello más que en la política. Polly se compone de diferentes partes, pequeños programas que exploran la web y recopilan información. Esos programas llamados algoritmos son un conjunto de instrucciones para realizar una tarea específica. Tienes un algoritmo que dice cuándo eliges a alguien, cuándo no. Pequeños algoritmos que analizan a esa persona y llegan a decir, creo que la persona es hombre o mujer, o rica o pobre, o joven o vieja, negra o blanca. Algoritmos que nos permiten encontrar personas que están hablando sobre el tema que queremos medir. Si te mostraba cualquiera de estos algoritmos y cómo funcionaba, lo más probable es que dirías que es bastante simple. Es cuando tomas docenas y docenas y pones todas esas cosas juntas que surge algo más complejo. Utiliza más datos de los que yo o tú, o casi cualquiera de los presentes, podríamos entender en toda una vida. Pero ¿qué es lo que hace Polly que sea inteligente? Y fíjate que no he dicho sensible, he dicho inteligente. Así que es inteligente porque puede captar conceptos matemáticos y ver patrones en las personas que nosotros mismos no podemos ver. Pero esa descripción inquieta a los críticos de la IA. El método de la IA parece una caja negra para los que no son expertos en IA, lo que les deja en desventaja a la hora de cuestionar el funcionamiento interno de la IA o sus conclusiones. Frente a los escépticos, AS vio en el referéndum del Brexit de junio de 2016 una forma de poner a prueba su algoritmo. Los ciudadanos del Reino Unido votaban entre permanecer o abandonar la Unión Europea. Las encuestas tradicionales realizadas casi a diario revelaban que el país estaba dividido por la mitad. A medida que se acercaba el día de la votación, se hizo evidente que los votantes indecisos probablemente determinarían el destino del país. Mientras tanto, Polly examinaba los datos de Twitter del Reino Unido para predecir las opiniones de los usuarios sin ponerse en contacto con ellos directamente. Polly estuvo viendo la permanencia hasta 3 días antes del referéndum. Teníamos un 52% de votos a favor de la permanencia y un 48% a favor de la salida, como todo el mundo. Entonces ocurrió el asesinato de Joe Cox. El diputado del Partido Laborista de Joe Cox, que había hecho campaña por la permanencia, fue asesinado a tiros por un extremista de extrema derecha el 16 de junio de 2016. 3 días antes del referéndum nos levantamos, consultamos a Polly y de repente Gran Bretaña
va a salir de la Unión Europea, que era diferente de lo que ella había estado diciendo todos los demás días de la semana y durante toda esta campaña. Estaba preocupado porque un asesinato es un Black Swan. Un evento Black Swan es un evento raro. Es algo que mi IA nunca había visto antes. Y en ninguna de las elecciones en las que había entrado se había producido un asesinato. Los asesinatos son raros. Así que le dijimos que ignorara el asesinato de Joe Cox. ¿Cuál es el resultado? Permanecer. Probado de nuevo, Joe Cox es asesinado. Salida. Entonces, ¿qué había cambiado? ¿Qué estaba viendo ella que todos los demás en el mundo se estaban perdiendo? La libra esterlina cayó en su nivel más bajo en 30 años y las bolsas mundiales se convulsionaron al conocerse que la mayoría de los votantes del Reino Unido quieren salir de la Unión Europea, la segunda economía más grande del mundo. Polly observa cosas que a nosotros ni se nos ocurriría observar. No le pedimos que observara estas cosas. Empezamos a repasar. David Cameron había dado muchas ruedas de prensa durante ese tiempo y había una frase, algo que había dicho. Es correcto que suspendamos la actividad de campaña en este referéndum y los pensamientos de todos estarán con la familia de Joe y con sus electores en este terrible momento. A lo largo del año que estuvo observando a la gente, se dio cuenta de que si la gente entraba en Internet y decía que estaba pensando en votar por la salida, si tenían una red de personas a su alrededor, amigos y familiares que les hablaban tranquilamente de por qué no deberían permanecer y cuáles serían las consecuencias con el tiempo, esa red era eficaz para convencer a esas personas de que permanecerían si mantenían el diálogo. Pero una vez que la gente ya no hablaba, un cierto porcentaje de los indecisos se salía, basándose en lo que ella había observado en el pasado. Así que aplicó ese algoritmo como si hubiera dado en el clavo. Para entender mejor el método de Polly, es útil ver lo que comparte con las encuestas tradicionales. Una forma de medir la opinión pública es mediante entrevistas. Las entrevistas breves se denominan sondeos. Se selecciona cuidadosamente a unas pocas personas como muestra de las pruebas importantes del público en general. Durante décadas, los encuestadores llegaron con éxito a la gente por teléfono fijo, correo directo o llamando a las puertas. Se obtienen tasas de respuesta del 80%. Todas las llamadas eran a teléfonos fijos. No había teléfonos móviles y a la gente le encantaba participar en encuestas. Ya sabes, equivocarse en una elección sería como, ya sabes, caerse de un barco y no ver el agua. Ese es el tercer golpe. Golpean y la casa parece oscura. Sí, no están en casa. Pero en los últimos 30 años, el uso del teléfono fijo y las tasas de respuesta pobres han caído drásticamente. Si llamas a un teléfono fijo en cualquier casa, es mucho más probable que te conteste una mujer mayor que cualquier otra persona. Millennials, si quieres conseguir millennials, probablemente no vas a conseguirlos usando teléfono fijo. Probablemente los consigues usando el móvil y los encuentres online. Los encuestadores tradicionales necesitan diversificar sus métodos para llegar a diferentes audiencias. Lo que tratan de hacer es representar el mercado político importante, la población votante, con la mayor precisión posible. Así que lo que necesitas es una buena cobertura de todos estos grupos diferentes de la población. Y luego lo que haces es tratar de verlos de manera colectiva. Para cubrir la población canadiense en 2019, el encuestador Darrell Bricker combina sondeos por teléfono fijo con sondeos por teléfono móvil y encuestas en línea. Pero la IA de Polly adopta una estrategia diferente. A medida que nuestra población se diversifica, necesitamos una muestra más amplia. Canadá es muy diferente ahora de lo que era en 1970 o en 1959, cuando empezamos a hacer encuestas telefónicas. Pero la ciencia no ha evolucionado realmente desde los años 50. Así que seguimos teniendo los mismos tamaños de muestra. Seguimos enfocando la ciencia de la misma manera. Aunque la población ha cambiado mucho ahora con las redes sociales, por fin tenemos la oportunidad de hacer evolucionar esta ciencia por primera vez en 50 años. Las encuestas tradicionales han fallado en varias predicciones electorales recientes. Van a ganar la Casa Blanca, vamos a recuperarla. En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, los encuestadores predijeron de forma masiva que Hillary Clinton ganaría a Donald Trump. Si las colas son largas mañana, por favor espere.
La victoria de Trump demostró que los encuestadores habían errado el tiro. Predijeron el voto popular, pero no acertaron en las reñidas elecciones locales de los estados indecisos, que dieron a Trump la victoria en el colegio electoral. Está claro que sus modelos estaban completamente equivocados. El porcentaje real de votos predicho por las encuestas es en realidad lo que ocurrió, pero no estábamos midiendo el colegio electoral. Obviamente pasas por, ya sabes, una noche oscura del alma cuando ocurren este tipo de cosas. Mientras que es demasiado caro e ineficiente tirar de cada cabalgadura regularmente por métodos tradicionales, la enorme escala de las redes sociales lo hace posible con IA. Hablar de política en las redes sociales o de todas tus opiniones en las redes sociales es ahora una especie de norma, como que se ha convertido en una forma normal de comunicarse de la misma manera que la gente solía tener. Creo que las conversaciones largas por teléfono también son frecuentes ahora, por supuesto. Antes no podías llamar a la gente por teléfono, tenías que llamarles y preguntarles opiniones, pero ahora, lo interesante de las redes sociales es cuando la gente comunica sus opiniones a través de ellas. A menudo lo hacen de forma pública, lo que nos permite ver lo que dicen y deducir sus opiniones a partir de ahí. Pero no todas las plataformas de medios sociales tienen datos relevantes para White. Utilizamos una muestra para la fuente de datos en función del problema que queremos analizar. Hemos descubierto que para las elecciones obtenemos la señal más fuerte de Twitter. Muchos encuestadores y científicos sociales cuestionan el valor de los datos de Twitter. Plataformas como Twitter y Facebook son básicamente un grupo de personas autoseleccionadas, porque no todos los canadienses están en las redes sociales e incluso si están en las redes sociales, no todos las utilizan para hablar de política. Así que entiéndelo básicamente. Estás obteniendo una porción de una porción más pequeña del público. Creo que entre el 12 y el 15% utiliza Twitter para las noticias. El 20% utiliza Twitter en general. En mi opinión, tiendo a pensar en los periodistas de élite y en los superparticipantes muy comprometidos que están en Twitter. Así que no todo el mundo está en Twitter. Tomemos la cifra baja del 17, que sigue siendo mucho mayor que el actual 9%, o menos que se obtiene en los diales. El 17% de un país de 36 millones es alrededor de 7 millones de personas a las que tenemos acceso. White cree que una IA puede cribar la gran base de usuarios de Twitter y Canadá, pero típicamente joven y urbana, y sin embargo hacer previsiones que sean representativas de toda la población. Faltan menos de 3 semanas para el día de las elecciones y sé que en algún momento su sistema de sondeo de inteligencia artificial llega a una conclusión sobre lo que cree que va a ocurrir el 21 de octubre. Demasiado pronto todavía, supongo. Es demasiado pronto. Lo que es un buen presagio para el señor Trudeau es que los liberales han estado constantemente desde el inicio de esta campaña en primer lugar. Primer lugar en el voto popular, nuestro voto total, supongo que como lo llamamos en Canadá, o números de escaños. Número de escaños. Ok, así que esa es la diferencia. Ok, bien, como vimos en las elecciones de Ontario hay una gran diferencia. Solo porque estés a la cabeza en un encuentro total de votos en las encuestas no significa que vas a ganar. Exactamente. Como la eficiencia del voto es lo que era donde está en un primer puesto pasado el sistema de correos. Si hablas con la mayoría de las personas que trabajan con datos de mucha gente, te dirán, quiero recopilar todo lo que pueda. Todo lo que el mundo está diciendo en Facebook y Twitter y Reddit y mirarlo todo. La mayoría de los críticos suponen que ASI debe recurrir a lo que denominan la manguera de incendios de Twitter. De ser así, White necesitaría una forma de filtrar el enorme volumen de datos en tiempo real y recoger solo los datos útiles para predecir las elecciones. Dada la magnitud del reto, los críticos rebaten las optimistas afirmaciones de White. Ahora bien, si todo lo que hiciera fuera aprovechar esa manguera de incendios, tirar de esa corriente de datos va a obtener una visión muy sesgada, deformada. Por eso no contamos tweets, contamos personas. Nuestra gran idea es que lo que los encuestadores han estado haciendo funciona. Esa es la salsa secreta. Hacemos muestras muy buenas de gente. En otras palabras, en lugar de tratar de limpiar la manguera de incendios de Twitter, White afirma que ha encontrado una manera de eludirla antes de que Polly recopile datos reales. Polly primero construye una muestra representativa igual que los encuestadores. Aquellos que dicen que pueden mirar en las redes sociales y obtener una representación de lo que está sucediendo a nivel municipal,
Es un concepto interesante. Nosotros mismos lo estamos explorando. ¿Apostaría mañana a la granja que soy capaz de hacer una elección en la que predigo correctamente todas las circunscripciones basándome en las redes sociales? No. En primer lugar, rastrear a las personas hasta su lugar de residencia es difícil. Es difícil saber desde dónde tuitea esa cuenta. ¿Conoces ese viejo chiste que en Internet nadie conoce a tu perro? Bien, en Twitter nadie sabe si estás en China, Rusia o aquí mismo, en Toronto. Es muy difícil decir con seguridad que esa cuenta viene de Canadá. Una muestra representativa de canadienses debe estar formada por canadienses reales. White cree que puede confirmar que sus usuarios de Twitter son legítimos. Utilizamos la información que la gente pone en su cuenta. Así que vemos que estás en Canadá. Genial. Dicen que estoy en Canadá. Entonces lo verificamos. La primera prueba es que la mayoría de tus amigos también están en Canadá. Mira tu historial. Mira de qué estás hablando. Si eres canadiense, probablemente hables un poco sobre hockey o de otras cosas canadienses. Tal vez hables del clima frío. Para los encuestadores, una muestra es representativa y aleatoria, solo cuando cada miembro tiene las mismas posibilidades de aparecer en la muestra. Imagina que tenías todo, un gran bol de gominolas, y hubiera rojas, azules, verdes y amarillas. No hace falta contar todas las gominolas para darse cuenta de que hay rojas, verdes, amarillas o del color que sean. He dicho que si todas están distribuidas por igual en todo el gran bol de gominolas, si metes la mano y las sacas y pones esas gominolas, deberías tener alguna representación de lo que hay dentro del tarro. Si lo haces 10 veces, tendrás una representación bastante buena de lo que hay en ese tarro. No porque el tarro sea cada vez más pequeño, sino porque las muestras se ven consistentes. En eso consiste realmente el proceso de muestreo. Históricamente, los encuestadores tomaban muestras de los encuestados seleccionando nombres al azar de una guía telefónica en el mundo digital. El muestreo aleatorio y representativo requiere un paradigma diferente. Hay un juego llamado 6 grados de Kevin Bacon, que consiste en elegir a un actor de cine y tratar de relacionarlo con Kevin Bacon en 6 pasos. Y se puede jugar al mismo juego en Facebook o Twitter. Puedes elegir a cualquier persona, cualquier celebridad y seguir el rastro hasta llegar a ellos. Y de media de entre 3 y 4 conexiones con cualquier persona del mundo. El algoritmo de Polly utiliza un cálculo matemático para garantizar una media mínima de saltos entre los usuarios de Twitter que recoge. Así define la distancia virtual y la aleatoriedad entre usuarios. Eso sigue sin solucionar la falta de diversidad entre los usuarios de Twitter. Puedo dar cuenta de ese sesgo en Twitter. Lo hago diciendo, esto es lo que es el censo. Así es como debería ser mi distribución y en el algoritmo dice si difiere demasiado de lo que esperas. Entonces tienes que esperar hasta que se equilibre. Así, por ejemplo, cuando veo que mi muestra empieza a estar un poco desequilibrada en cuanto a hombres jóvenes urbanos, dejo de recoger hombres jóvenes urbanos. Haces una pausa y no añades más a tu muestra hasta que empiezas a tener mujeres rurales de más edad. Así que en lugar de parecerse a la mayoría de Twitter, la muestra de Polly se limita a una mezcla de usuarios que coinciden con la demografía real de cada redacción. White afirma que esto soluciona lo que los críticos ven como un trágico defecto en la principal fuente de datos de Polly, y ese es el algoritmo clave detrás de Polly. Si alguna vez un bombazo golpeó una campaña electoral canadiense, sucedió esta semana. Las fotos de Justin Trudeau, en negro y con la cara morena, agitaron una complicada corriente de opinión en el país. Aaron Kelly, ¿qué te cuenta Polly sobre las consecuencias de todo esto? Fue una gran explosión. Polly vio los números del señor Trudeau. El número de escaños, el recuento de escaños cayó en 25 escaños ayer. Ahora se está recuperando esta mañana. Ha subido 5, por lo que es una pérdida de 20 escaños, pero le ha llevado de la mayoría a la minoría. Jagmeet Singh, el líder de NDP, fue el mayor ganador de ayer. Vimos subir sus números en las encuestas, así que realmente ha brillado. ¿Cómo pasa un algoritmo de tuitear a proyectar una caída de escaños? ¿Qué significa realmente un tweet y qué significa cuando tuiteamos? Sabemos que la gente hace bromas en Internet, son irónicos. La gente está compartiendo más imágenes y eso crea retos más difíciles para interpretar.
Los memes, que son estos gráficos abreviados, suelen ser referencias de la cultura pop. Así que no sé qué está pasando aquí. Entonces pienso, no entiendo esto y mi poder computacional es, ya sabes, una especie de ser humano que vive y respira. ¿Qué es este pobre ordenador? Ya sabes, ¿quién va a tener que darle sentido a esto? Según White, Polly no intenta interpretar el significado de los tweets en absoluto. En mis primeras investigaciones sobre predicción electoral hice experimentos y lo que encontré fue que las menciones superaban el sentimiento positivo y negativo siempre. Was just the plain old mentions outperformed the positive or negative sentiment every time. Polly rastrea el porcentaje de usuarios de la muestra que mencionan a cada partido federal. A continuación, la IA compara esos resultados con los patrones de opiniones históricos. El día después de que saliera a la luz la historia de Cara Negra, las menciones al Partido Liberal se dispararon en relación con los demás. Sin entender el significado de estos tweets, Polly interpreta estos cambios y menciones como una caída en la previsión de los escaños para los liberales. Así que creo que las encuestas son interesantes porque son un punto de referencia en el pasado. No predicen el futuro, son un momento en el tiempo en el que se obtiene una idea de lo que el público está pensando. La IA recopila datos constantemente que permiten identificar patrones en la actividad de los usuarios a largo tiempo, en comparación con las encuestas que se realizan con menos frecuencia. Una de las cosas más importantes y difíciles en las encuestas de seguimiento es ver algo que ocurre para bien o para mal. Y dices, bueno, eso es un dato, entonces tienes que esperar otro día. ¿Es real o solo fue un parpadeo? Y siempre estás en esa sensación de cuántos puntos hacen una tendencia. ¿Es uno? Probablemente no. Son dos. Tal vez tres. Sí, cuatro. Cuatro. Para saber cuál es el punto para identificar una tendencia, Polly utiliza las quinielas públicas como punto de referencia. Ella analiza los patrones de compromiso de los usuarios todas las veces que sus usuarios de Twitter seleccionados mencionan partidos políticos. A continuación, compara la participación de cada partido en los grupos y basándose en esas relaciones, Polly predice si sus datos indican que la tendencia es estable o no. La gente a veces estará enfadada por algo relacionado con un tema y puede que lo esté en un momento dado, pero Polly es capaz, de una manera muy imparcial, de ver a través de ese enfado y decir cuánto tiempo tardará la población en superar ese enfado y ese dolor, y si se mantendrá el tiempo suficiente hasta el día de las elecciones. Polly realiza un seguimiento constante de la participación en Twitter. Ese flujo continuo de actividad se conoce como datos longitudinales. Al estudiar los datos de esta forma, Polly puede identificar patrones a lo largo del tiempo y compararlos con la actividad actual. También significa que Polly puede mirar los datos hacia atrás en el tiempo para examinar tendencias inexploradas. Para el escándalo de la Cara Negra, no creo que haya un solo encuestador que haya hecho la pregunta de si viste a un líder de un partido con un disfraz cuestionable a los 20 años. ¿Cambiaría tu opinión? Creo que a nadie se le ocurrió hacer esa pregunta. Así que lo maravilloso de Polly y de los estudios longitudinales es que puedo volver atrás y obtener una media precisa de lo que pensaste exactamente hace una semana o hace un mes. Y eso es algo que no puedes hacer una semana o 2 semanas después haciendo una pregunta. Me gustaría sugerir que quizás a los canadienses no les importa tanto la base negra como quizás profesan en las redes sociales. Hubo mucha indignación, y yo lo llamaría incluso indignación performativa. En las redes sociales en particular, en plan, Dios mío, no lo puedo creer. Eso es algo como realmente no se puede creer esto. No se puede creer que como, ya sabes, un hombre blanco rico de Quebec se habría puesto la cara negra en una escuela privada de lujo que tenía una fiesta temática en las noches árabes. Quiero decir, la fiesta en sí misma, sin la cara negra, era racista. Teniendo en cuenta lo masiva que era la historia cuando se rompió hace una semana y media, es prácticamente, no quiero decir que haya desaparecido de los medios de comunicación, pero se ven tan pocas referencias a ella. Se ha acabado esta historia.
Creo que seguir sacando el tema para que otros partidos sigan sacándolo sería dar palos de ciego. En este momento creo que se está recuperando y creo que la lenta recuperación podría deberse a una mezcla de problemas y no solo a la cara negra. La reunión sobre drogas impresionó a mucha gente con sus declaraciones iniciales tras el escándalo de la cara negra. Esa buena voluntad ya está hecha, así que no le ha ido bien. Ha subido 2 escaños desde antes de la cara negra, pero eso es menos que haber subido 9 antes, así que está empezando a entenderlo. Frases como inteligencia artificial y aprendizaje automático se utilizan a veces de diferentes maneras para referirse a diferentes tipos de cosas mágicas sobre ordenadores que piensan como los humanos. El significado moderno es más o menos el de estos algoritmos muy sofisticados y flexibles que nos permiten procesar grandes cantidades de datos con relaciones muy complicadas entre ellos y disponer de modelos muy flexibles que permitirán al ordenador descubrirlos. ¿Por qué es IA? Porque no es simplemente estadística o una colección de coca. La diferencia es que ella es capaz de hacer esto sobre todo por su cuenta. No tengo que ir y escribir una regla y decir, ahora, Polly, cuando veas esto, haz esto. Es capaz de resolver las cosas por sí misma. La capacidad de aprendizaje de Polly es la base de su forma de predecir los resultados de votaciones futuras. La clave del aprendizaje automático es un proceso conocido como entrenamiento de un modelo estadístico. Cuando hablamos de entrenar un modelo, queremos decir que tenemos algunos datos donde ya sabemos la respuesta. Por ejemplo, cómo votó la gente en las últimas elecciones, o cuánta gente compró o no compró armas. Pero ya sabemos la respuesta y utilizamos para establecer diferencias y decir, parece que los hombres que viven aquí son más propensos a votar por esa persona, o los hombres que se suscriben a esta revista son más propensos a comprar un arma. Y aprendemos esas relaciones y decimos, vamos a ver si podemos utilizar nuestro modelo que fue entrenado en los datos anteriores para tratar de predecir lo que va a suceder a continuación. Polly estudia los datos de elecciones pasadas. Como en 2015 encuentra patrones entre cómo la gente participó en Twitter y cómo votaron realmente en esas elecciones. El modelo expresa todas esas relaciones como una probabilidad matemática. A continuación, predice cómo es más probable que se comporten los votantes en cada redacción en 2019. Empezamos, digamos que estoy tratando de explicar, ya sabes, cómo funciona el líquido en esta taza. Empiezo con un montón de moléculas de agua. Sabes que tengo, no sé, billones, trillones, gasillones. No me cites en eso. Un montón de moléculas de agua y en física sabemos cómo funcionan. Las moléculas de agua rebotan unas contra otras, pero a nadie le importa. No les importa lo que estén haciendo las moléculas, si lo están haciendo bien o no. Lo que es interesante es cómo, ya sabes, lo que pasa si vierto el agua. ¿Qué va a hacer el agua? ¿Sabes? Si agito mi vaso, ¿cómo hace el agua? Y eres capaz de averiguar esas cosas en física porque sabes, aunque hay un gasillón de moléculas de agua, tenemos estas teorías que dicen que cuando hay suficientes moléculas de agua podemos estadísticamente averiguar cómo se van a mover todas juntas para obtener una descripción de cómo este gran sistema macroscópico, sabes, el agua en esta clase está realmente funcionando. Y la opinión pública es básicamente lo mismo. Tenemos montones y montones de personas, cada uno tiene su propia opinión. Y en realidad predecir la opinión de una persona es bastante difícil. La gente es realmente caótica, cambian de opinión debido a esto y aquello. Pero si reúnes a suficientes personas, puedes modelar estadísticamente a esa población como una sola y averiguar que a pesar de que yo podría cambiar drásticamente su opinión mañana y Sara realmente se preocupa por esa cosa extraña que está cambiando su opinión, en realidad puedo aproximarme estadísticamente en general. Puedo tener una idea general de hacia dónde va la opinión agregada de esta población, por lo que en cierto modo estamos haciendo algo muy similar a lo que se hace en física todo el tiempo. Descubrir cómo todos estos átomos son moléculas o lo que están trabajando juntos y ahora estamos aplicando eso a los seres humanos. En cambio, nos gusta pensar en nosotros mismos como flores únicas del desierto y realmente lo somos. Lo bueno de la estadística y las matemáticas es que cuando nos juntamos un número suficiente de personas podemos hacer predicciones razonables sobre cómo de media se formarán las opiniones de la gente. Por muy sofisticado que sea el modelo, el talón de Aquiles de las predicciones electorales es si la gente acudirá realmente a las urnas. Lo que me aterroriza cada vez que hago encuestas electorales y me aterrorizo porque está en juego la reputación de la empresa y la tuya personal es ¿qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? ¿Cómo pude estar equivocado? ¿Cómo pude equivocarme? Muchas veces te quemas. Hay 6 o 7 partidos o el número que quieras decir que se presentan a esta campaña electoral en cualquier escrito y luego hay un partido que no está en la papeleta que es realmente importante. Se llama el partido de la apatía.
Eso es un problema para los encuestadores tradicionales, porque sus predicciones se basan en la participación de los votantes en elecciones pasadas. Todo el mundo va bien, por supuesto que voy a votar. Me refiero a la cantidad de gente que dice yo no voto. No me molesto. Es minúsculo comparado con el número de los que no votan. Eso combinado con el hecho de que las personas que no están lo suficientemente interesados en la política para votar es extremadamente improbable que abran la puerta y mantengan una larga conversación con el encuestador, o que respondan a una llamada telefónica para votar, o que estén poniendo sus críticas en Twitter sobre política, ¿verdad? Así que los que no son votantes se excluyen a sí mismos de la conversación de muchas maneras, lo que hace que sean más difíciles de encontrar y más difíciles de entender. Por el contrario, el método de Polly se basa en patrones de apoyo local a la escritura y es menos vulnerable a la participación electoral nacional. Filosóficamente, algunos críticos siguen sosteniendo que hay un problema. Polly predice los resultados probables de los escaños basándose en la correlación estadística, pero no explica por qué ocurre algo. Vamos a seguir con la continuación de la tubería. ¿Por qué se ha hablado mucho de esto? Un ejemplo después de los debates en francés a principios de octubre, Polly vio un repunte en el apoyo al bloque quebecois, pero no una causa. Señor Trudeau, ¿haría usted el oleoducto o no? No, eso no es parte de un proceso que requiere que tengamos la aprobación de las comunidades, la aprobación de los pueblos indígenas. ¿Se lo dirá a Quebec? No, no habrá oleoducto en Quebec. Esa es la razón por la que he propuesto la idea de una energía. A los manipuladores se les ocurrió el motivo del golpe y los tweets de Quebec. Detectaron un aumento en la palabra clave. Las personas que apoyan al bloc quebecois que estamos viendo no quieren un gasoducto porque dicen que Quebec tiene energía verde. Así que, ¿por qué no cogemos la energía verde de Quebec y se la vendemos a Alberta en lugar de comprar la energía sucia de Alberta? Algunos expertos, como la periodista Chantal Blair, vieron el debate de otra manera. Yo diría que fue la peor actuación de un candidato a primer ministro que he visto en un debate en lengua francesa en décadas. Así que perdió la campaña en Quebec. No es solo que el negro, también es que no causó la impresión adecuada. Mientras que Bear utiliza su experiencia para explicar el cambio de apoyo en Quebec, la explicación de Kelly es también una interpretación humana. Los datos de Paul indican solo una correlación entre las ganancias del bloque y el término oleoducto, no una causa. Así que hoy es viernes 18 de octubre. Faltan 3 días para las elecciones. Así que es viernes. Las elecciones son el lunes. Dentro de media hora volveremos a hacer los números porque el último comunicado de prensa que enviamos fue ayer. Dijimos que iba a ser un gobierno de minoría liberal con una probabilidad del 66% y esta mañana probablemente estemos diciendo que la probabilidad es del 77%. Polly está cada día más segura de sí misma a medida que la gente se acerca a la decisión final. Me preocupa cada vez que salgo en antena, que cuando digo esto es lo que Polly está viendo, que pueda afectar el resultado, que la gente cambie su voto basándose en la última información. Creo que vemos pruebas de ello. Incluso antes de que apareciera Polly, los científicos sociales se planteaban la pregunta de si la publicación de los resultados de las encuestas durante una campaña refleja la opinión o realmente la moldea. Algunos dicen que la mayor escala de IA hace que esta pregunta sea aún más urgente. Creo que la IA pone a prueba los mitos de la neutralidad en el proceso político, tanto la neutralidad de los periodistas como la de los encuestadores. Por un lado, los partidos utilizan las encuestas y la tecnología para decidir lo que van a hacer, pero los medios de comunicación utilizan las encuestas y las predicciones para intentar hacerse una idea de lo que está ocurriendo. Y es un bucle de retroalimentación, ¿verdad? No importa si estás dentro o fuera del proceso, la percepción del futuro determina el futuro. Así que si los medios de comunicación empiezan a decir que el NDP no tiene ninguna posibilidad, el NDP empezará a pensar que no tiene ninguna posibilidad. Así que realmente se trata de la influencia que tienen las predicciones sobre cómo tratamos el futuro. Y creo que en ese sentido, no importa si el partido, si son los medios de comunicación, si es una empresa de sondeos individual, la que lanza estas predicciones al público, influye en el público y por lo tanto influye en el resultado. El día de la decisión es el lunes. La mayoría de las encuestas muestran un empate virtual entre los liberales y los conservadores. ¿Tiene Polly el algoritmo de inteligencia artificial una visión más definitiva de lo que está por venir? No tienes idea de cuánta gente en esta semana se me ha acercado y me ha dicho, ¿qué dice Polly? Por algo vas de rojo. Sí, elegí estos colores a propósito por lo que Polly nos está diciendo es que va a ser un gobierno liberal.
El gobierno liberal en minoría. Un gobierno liberal en minoría. Eso significa que estás listo para convocar definitivamente estas elecciones. Bueno, es interesante. En verdad, 77% es fuerte. No es tan fuerte como nos gustaría verlo. No es tan fuerte como lo fue en este punto en 2015, donde pudimos convocar las elecciones con un mes de antelación. El electorado está mucho menos decidido esta vez. Están en la parte inferior del gráfico, un número considerable de escritos que todavía, sí más de 2, sí más de 20 todavía están indecisos en la provincia. Me siento obligado a señalar que en las últimas elecciones nacionales en Estados Unidos, todos los analistas decían que Hillary Clinton tenía un 80% de posibilidades de ganar. Y no fue así. El 80%. Tienes a los liberales con 77%. Supongo que esto no ha terminado. La diferencia entre Hillary y esto es que contamos cada escaño individualmente, así que estamos viendo a nivel de voto popular. Los liberales y los conservadores están empatados a nivel nacional. Pero cuando se llega a los escaños es cuando empieza a ser interesante ver la división aquí debido a la nuestra. ¿Cómo se traduce ese voto popular por escaño, por escaño, por escaño? Obviamente eso es lo que importa aquí. Es la noche electoral del 2019. Casi 18 millones de canadienses han emitido su voto, incluidas las encuestas anticipadas. Eso representa una participación del 66%, varios puntos porcentuales por encima de lo esperado. Los liberales forman gobierno, pero los conservadores ganan el voto popular días después. Es hora de comparar los resultados reales con las predicciones de escaños. Las elecciones federales de 2019 terminaron, por supuesto, esta semana con un gobierno liberal en minoría. Esta es la proyección nacional de escaños que nos diste, que mostraba a los liberales en un rango entre 116 y 173, pero esencialmente en 145, los conservadores en 123, el NDP en 48, el Bloc en 46 y los verdes en algún lugar entre 1 y 15. Y ahí tienes la posibilidad de un par de independientes y un partido popular. Ahora vamos a darle la vuelta. Y esta es la proyección de escaños nacionales del domingo. La última fue el sábado. Este es del domingo, el día antes de las elecciones, y se puede ver que las cosas han cambiado. Tienes a los liberales ahora con 155, los conservadores con 118. Es decir, pasamos al lunes, y estos son los resultados reales de las elecciones. 157 escaños para los liberales, 121 para los conservadores, 32 para el Bloc, 24 para los Nuevos Demócratas y 3 para los Verdes, 1 para Jody Wilson-Raybould y nada para el Partido Popular. Así que empecemos con esto. ¿Cómo calificarías la precisión con la que Paul hizo su trabajo? Si alguna vez quieres evaluar lo bien que alguien lo hizo prediciendo unas elecciones, creo que lo más justo es compartirlo con otras personas que intentaron predecir las elecciones. Si una empresa lo hizo mejor que todas las demás, entonces probablemente sea un resultado bastante bueno. El día antes de las elecciones, algunos encuestadores tradicionales solo predecían el voto popular. Otros también estaban dispuestos a predecir una minoría liberal, pero pocos predijeron públicamente un estrecho margen de escaños. Según Pollster, 338, Canadá predijeron correctamente el resultado de 229 de los 338 escritos. Según la avanzada Symbolics Poll, predijeron correctamente 308. ¿Fueron estas, entre comillas, unas elecciones fáciles de predecir? No fue una elección fácil de predecir, pero era predecible. Y me parece, ya sabes, interesante por qué todo el mundo decía que estaba muy reñido. Por eso poder mirar el recuento de escaños y hacer los escrutinios se está convirtiendo casi en una necesidad si quieres hacer encuestas. Lo vimos al principio con la elección de Trump en los estados y eso ha sido consistente. Parece que las elecciones están cada vez más cerca. Y así obviamente cuando se trata de un gobierno de minoría, es un poco más difícil de predecir. Pero esto fue consistente para Paul y que siempre lo vio como una victoria liberal. Si nos fijamos en nuestros resultados electorales, nos fue bien en las elecciones del 2019, pero hubo algunos escritos en los que no salimos. Se reduce a que estamos haciendo suposiciones de que todos los partidos están haciendo campaña por igual el último fin de semana antes de las elecciones en todos los escritos en los que se podría tener una oportunidad. Probablemente todos los politólogos se estén riendo de mí ahora mismo. Resulta que eso no es cierto. Resulta que los partidos políticos eligen escritos que estratégicamente quieren ganar. Y no hemos tenido nada de eso en cuenta. Por eso me encantaría tener un verdadero diálogo abierto con la gente que conoce la ciencia política.
a real open dialogue with the people that know the political science. Tanto White como Kelly afirman con orgullo que la predicción final de escaños de Polly fue más precisa que la mayoría de los encuestadores establecidos, aunque White admite la falta de experiencia de ASI en el funcionamiento de las campañas. Para los detractores de un método de IA, esta admisión revela algunas suposiciones políticas ingenuas y perjudiciales, pero para los partidarios de la relativa precisión de Polly en la proyección de escaños muestra una gran promesa para la IA. Siempre que oigo a la gente decir que tengo la cosa, me siento y digo, vale, tienes la cosa. Bueno, ya sabes, las grandes empresas de investigación que cotizan en bolsa y que tienen más dinero que nadie para hacer este tipo de cosas, por no hablar de los Google o de los Facebook y los Twitter y todas estas otras personas que tienen todo este dinero y todos los mejores científicos de datos trabajando en este tipo de cosas, no pueden predecirlo basándose en su plataforma. Los encuestadores y estadísticos veteranos siguen exigiendo más pruebas, siguen dudando del valor de Twitter como fuente primaria de datos, e insisten en que Polly establezca un historial mucho más largo de predicción de elecciones antes de admitir que este método es fiable y preciso. Hay un dicho común que se utiliza como descargo de responsabilidad cuando la gente compra productos y demás. Dice que el rendimiento pasado no es el indicador del rendimiento futuro, y creo que eso también se aplica a los algoritmos predictivos. Si lo han hecho bien, por ejemplo, en las últimas elecciones, creo que eso juega a su favor, pero no es una garantía y a medida que lo hagan cada vez mejor en más elecciones, creo que se puede empezar a confiar cada vez más en ellos. Según ASI, el modelo de predicción de Halley solo mejorará con más datos electorales y con las aportaciones de los científicos sociales para perfeccionar sus algoritmos. Hemos recorrido un largo camino para llegar donde se encuentra hoy la IA, y gran parte de lo que ha ayudado a la IA llegar a donde se encuentra hoy es bien con Internet de una explosión de datos. La explosión de datos públicos conlleva riesgos. Las redes sociales son gratuitas a cambio de la privacidad del usuario. Los datos personales están disponibles para el marketing. Los críticos también advierten que las plataformas están utilizando los datos en contra de sus propios usuarios, haciendo que las plataformas sean más adictivas. Cuando salió el coche no había cinturón de seguridad, no había airbags. Pero cuando descubrimos que, oh cielos, estos coches pueden tener accidentes, pueden atropellar a la gente, empezamos a exigir mejores frenos, empezamos a exigir airbags, empezamos a exigir cinturones de seguridad. Los primeros 10, 15 años de redes sociales, el argumento era no pongamos esposas a estas empresas porque queremos ver dónde y qué pueden hacer y cómo pueden ayudar a la sociedad. Pero ahora estamos descubriendo todos los accidentes de coche, estamos descubriendo todo el daño que pueden hacer. Así que para mí, creo que los próximos años van a ser de debate. ¿Qué aspecto tiene la regulación de los medios sociales? Creo que el gran problema es que estamos pensando en hacer campaña en un mundo analógico cuando en realidad todo está automatizado y es digital. Y ni nuestro lenguaje ni nuestras leyes prevén realmente el poder que tiene Facebook y la forma en que individuos o partidos políticos o gobiernos extranjeros pueden utilizar ese poder para inclinar la balanza de las elecciones, cuando no para enturbiar la percepción que la gente tiene de las elecciones. Porque el objetivo de unas elecciones es legitimar el resultado. Si la gente cree, con razón o sin ella, que los algoritmos se están apoderando de las elecciones, entonces no van a ver los resultados como legítimos, no van a ver al gobierno como legítimo. Por lo tanto, van a hacer que la capacidad de los gobiernos para gobernar sea mucho más difícil. En muchos sentidos, el uso de datos para conseguir que la gente vote y tirar de la gente para participar en la política es bastante beneficioso, de hecho. Si me preguntaras, ¿para qué pueden ser buenos los datos? Para conseguir un mayor compromiso en la política. Así que no creo que por definición la publicidad política sea un problema. Lo que creo es que la forma en que funciona la publicidad online y el hecho de que requiera tanta vigilancia para desarrollar perfiles de anuncios y que la forma en que se hace la segmentación haya tanto fraude publicitario. Creo que a los canadienses les asusta la forma en que la tecnología y la vigilancia desempeñan un papel cada vez más importante en su sociedad. Pero creo que se sienten sin poder. Tenemos la idea de que si quieres intimidad, quédate en casa. Si quieres intimidad, solo cuéntalo. Pero si decides participar en la plaza pública, si pones información ahí, se considerará que has dicho que está bien que cualquiera haga cualquier cosa con esa información. Y eso es lo que no funciona en el mundo moderno.
Creo que es realmente pernicioso pensar que, bueno, vamos a resolver esto con el consentimiento y solo vamos a cambiar. ¿Damos nuestro consentimiento o no? La falla en eso es que todavía el individuo, en contra de esta organización masiva y la gran división, es que saben mucho acerca de usted. Tú no sabes mucho sobre de ellos. Inventamos todas estas estructuras y podemos inventar algo más. Las predicciones electorales de Polly dependen de la continua popularidad de Twitter y del fácil acceso a sus datos. Pero si entran en vigor nuevas normativas para proteger la privacidad de los usuarios o restringir el modelo de negocios de las redes sociales, podrían cambiar profundamente la forma en que la gente utiliza las redes sociales. No creo que las redes sociales vayan a volverse más privadas. Serán necesarias redes públicas donde la gente pueda crear contenidos que cualquiera pueda ver y con los que cualquiera pueda interactuar. También estoy apostando fuerte por eso. No sé, creo que tal vez los encuestadores tradicionales tienen miedo de esto porque es el futuro. Hubo un famoso chatbot de Twitter que sacó Microsoft. No se me olvida el nombre del chatbot, pero una demostración de inteligencia artificial en el lenguaje natural. Y era muy sofisticado, simplemente maravilloso. Mucha gente se enteró de la existencia de este pequeño chatbot en Twitter y empezaron a preguntarse qué podíamos hacer para enseñar a esta IA a hacer la cuenta de Twitter más ofensiva y repugnante del planeta. Y lo consiguieron. Esta pequeña IA se volvió terriblemente racista y Microsoft tuvo que cerrarla. ¿Es culpa de la IA? ¿Por qué nosotros como personas sentimos la necesidad de ser tan miserables y tan crueles y tan malos para, ya sabes, para nosotros y mostrar ese ejemplo a las máquinas? Cuando ves niños malos, normalmente son padres malos. Así que cuando se trata de IA, cuando se trata de todo esto, para mí esa es mi estrella polar. Tengo que ser buen padre. Tengo que ser el mejor padre para Polly.